La doctora Astrid Murillo, médico general de la Clínica Hospital Municipal Julio Ester González, está con nosotros en los estudios de Canal Sur para conversar, dialogar también pues acerca de uno de los temas, una enfermedad que es complicada y que también pues en la actualidad muchos la padecen, como es la presión arterial. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Coméntenos pues acerca de esta presión arterial, por qué se efectúa, por qué los pacientes tienen o padecen, ¿verdad?, justamente esta enfermedad. La hipertensión no tiene una causa en sí. Hay varios factores que contribuyen a producirla, como por ejemplo la obesidad, la edad. Entre mayores somos, nuestras arterias se vuelven, por así decirlo, más rígidas y por lo tanto nos predisponen aún más a la hipertensión. De la misma manera, si tenemos algún familiar, también nos predispone mucho más a tener este cuadro. No hay factores, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo también pueden dar lugar a la hipertensión, pero una causa, una etiología en sí no podríamos hablar. La edad, tal vez, doctora, ¿a qué edad son más propensos tanto mujeres como hombres en padecerla? Por lo general los hombres a partir de los 50 años y hay mayor riesgo en las mujeres cuando ya llegan a la menopausia, posmenopausia, porque ahí ya no hay una protección de lo que son las hormonas, en este caso los estrógenos. Tal vez también, doctora, el consumir bastantes grasas durante toda la vida también puede que sea un factor que ayude a padecer la hipertensión. Como sabemos, los alimentos ricos en grasa, en sodio especialmente, como las frituras, la comida rápida, eso ayuda, por decir, contribuye a aumentar los niveles de tensión arterial. Además, la grasa, por así decirlo, se acumula en las arterias, las vuelve más rígidas y también contribuye con su producción. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo conocemos si sufrimos o padecemos esta enfermedad? Por lo general, la presión alta, no hay un síntoma que diga que una persona va a tener hipertensión, pero suele haber en algunos pacientes que tienen elevados tensiones arteriales, puede haber dolor de cabeza, puede haber sangrado nasal. Entonces esos son signos que nos indican que puede tratarse de un cuadro de hipertensión, más aún si tienen familiares de primero o segundo grado que la padecen. Lo que se recomienda es de que los pacientes en las consultas al médico se hagan tomar la tensión arterial, es como un screening para poder descartar este tipo de patología. ¿Cuál sería el tratamiento en esos casos? En el caso de que le indiquen al paciente, bueno, sí, usted está sufriendo de presión alta, tiene que tomar tal o cual medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento, los pasos a seguir para poder por lo menos mermar, ¿verdad?, este padecimiento? Cuando uno diagnostica a un paciente de hipertensión arterial, lo primero que se le recomienda es modificar su estilo de vida. Primero, disminuir la cantidad de sal, por lo general menor de 3 gramos por día, es decir, una cucharadita en este caso. Disminuir las grasas, tratar de bajar de peso, porque por cada kilogramo que uno desciende del peso, también se descienden de 0.5 a 1 milímetro de mercurio de la tensión arterial. Entonces eso nos contribuye. Si con eso y el ejercicio podemos lograr cifras de tensiones arteriales normales, nos quedaríamos con ese régimen. Pero si en el siguiente control notamos que el paciente permanece con los mismos cifras de tensión arterial o elevadas, en este caso ya tendríamos que valorar o individualizar el tipo de tratamiento o elegir un antihipertensivo para su caso. ¿Esto podría ser también un factor de riesgo para contribuir a las enfermedades cardiovasculares o también afectar directamente al corazón? Sí, la hipertensión arterial se considera el principal factor de riesgo cardiovascular para sufrir infarto agudo de miocardio, también para sufrir enfermedad cerebrovasculares o en otras palabras el derrame cerebral. Es el principal factor, entonces controlarla nos disminuye ese riesgo. La gente joven de ahora, tal vez por los hábitos alimenticios, se ha descuidado un poco también en lo que es en los malos hábitos. ¿Está teniendo justamente o está sufriendo? ¿Usted ha visto algún caso tal vez en la clínica hospital?
Relacionado con lo que es hipertensión por la alimentación, sí, porque se relaciona mucho con la obesidad. Al tener obesidad muchas veces desarrollan un síndrome metabólico, pero por lo general la hipertensión en pacientes jóvenes se da por alguna alteración, o sea, es secundaria a alguna otra patología, como puede ser una alteración renal, una obstrucción en la arteria renal podría dar paso a una hipertensión. Por eso, cuando debutan en pacientes jóvenes, se sugiere hacer un estudio completo para descartar una causa secundaria. En la clínica Hospital Municipal podemos irnos a atender, aparte de que son precios muy módicos, tienen los especialistas justamente para poder descartar esta enfermedad. Sí, nosotros contamos con el médico internista, los médicos generales, que son los que primero nosotros captamos a los pacientes, tratamos de diagnosticarlos y lo mandamos posteriormente donde el médico internista que los valora posteriormente y ajusta la medicación de acuerdo a las necesidades. ¿Los horarios de atención, doctora? El servicio de emergencia atendemos las 24 horas y los servicios de consulta externa desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para reiterarle a la ciudadanía lojana las recomendaciones que usted les daría como médica, como experta en estos temas. En el caso de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, lo que se les sugiere es que cuando vayan a consulta se hagan atender, se hagan tomar la presión arterial a partir de los 18 años como un screening para descartar este tipo de patologías. Más aún si tienen familiares que tienen hipertensión, tratar de modificar la dieta, comer menos cantidad de sodio, o sea, de sal, comer mucha más cantidad de frutas, verduras, fibra, nueces y disminuir, en caso de fumar, disminuirlo o eliminarlo, igual el alcoholismo. Ese sería mi consejo. Muchas gracias a la doctora Astrid Morillo, médica general de la Clínica Hospital Municipal Julia Ester González, por acompañarnos en esta tarde con importantes recomendaciones, conocer un poco también por pues este tipo de patologías que si bien es cierto uno u otro familiar de nuestras casas tienen o padecen esta enfermedad, ya la conocemos y ya sabemos también cómo prevenirla y también pues cómo apoyar a nuestros seres queridos. En otras informaciones, en otros temas, les contamos que el registro de la propiedad continúa brindando servicio a la ciudadanía. Los trámites realizados mediante la plataforma digital tienen gran acogida en el cantón. Esta ocasión la registradora de la propiedad, Enid Salcedo, nos informa cuáles son los requisitos para poder realizar los trámites necesarios y cuál es el horario de atención del cliente.